Hola chicos, una vez más bienvenidos. Esta vez quería presentarles a ustedes todas las generalidades de átomo y materia. Recuerden que soy la profe Alba Chaparro y que estamos en el módulo de preparados magistrales. Entonces, les traje a continuación una serie de imágenes y quería que ustedes las observen claramente. Todos los elementos que los cuales nos rodean, los que tenemos al lado, los que usamos, los que comemos, todos aquellos están constituidos de materia, ¿sí? Y lo que nos debemos preguntar nosotros es finalmente, ¿qué es la materia? ¿Sí? Y entonces, puedo decirles que materia es todo aquello que ocupa un espacio. Pues como ustedes pueden ver, todos los elementos que anteriormente les mostré son elementos que ocupan un espacio, tienen una masa, ¿cierto? O sea, cuando ustedes cogen esos elementos, la fuerza de gravedad, ¿sí? O la gravedad sobre esos elementos hace que ellos o nosotros tengamos una sensación, ¿cierto?, de peso en nuestras manos, por ejemplo, ¿sí? Y poseen una inercia. Ustedes saben que cuando uno quiere medir, ¿cierto?, o determinar la masa de un elemento, emplea la balanza, ¿cierto? Y poseen inercia, ¿bien? Entonces, la materia es un término general que se emplea como para definir las sustancias que componen todos los objetos físicos de la vida cotidiana, los que son observables, los que podemos chocar, tocar, sentir, y todo eso está compuesto por unos elementos más pequeñitos que denominamos átomos. Materia es cualquier cosa que tenga masa, ocupe un espacio y que esté hecho y de lo que estén hechos los objetos materiales. En el foro les dejé una actividad, ustedes deben ver un video, ¿sí? Y dependiendo de ese video y la explicación en esta presentación, ustedes deben decirme si el aire es materia. Es la actividad número 1 que les he propuesto en el foro. Ok, entonces la materia tiene unas propiedades que son generales y propiedades que son específicas. En las propiedades generales tenemos masa, peso, volumen, inercia. ¿Por qué las llamamos generales? Porque todos los objetos, ¿cierto?, cumplen con estas 4 propiedades. Mientras que las propiedades específicas va a depender específicamente de lo que está compuesta un objeto en determinado. O sea, quiere decir, si yo tengo un pocillo, ¿cierto? Ese pocillo tiene masa, tiene peso, tiene volumen, tiene inercia. Si yo tengo una cuchara, pasa lo mismo. Si yo tengo una balanza, pasa lo mismo. Si yo tengo, o sea, cualquier elemento cumple con las propiedades generales. Y las propiedades específicas, entonces, por ejemplo, si yo tengo en mis manos un tallo de una planta, ¿cierto? Él va a tener unas propiedades organolépticas específicas, ¿cierto? Quizás, bueno, la materia de la que esté compuesta tenga un punto de fusión, ¿sí? Tenga una dureza, una movilidad, una viscosidad, solubilidad, ductibilidad y densidad específicas para ese compuesto. Digamos, podemos tener dos cosas, un anillo de oro y un anillo de plata. Y las características, estas características van a ser específicas para cada uno de ellos. Entonces, cuando hablamos de propiedades generales, la masa es la propiedad, ¿cierto?, de un cuerpo que determina la fuerza una fuerza mutua de atracción gravitatoria. Su resistencia a ser acelerado por una fuerza. Recuerden que la masa, ¿cierto?, es algo que no cambia, sin embargo el peso sí. La masa no depende de la gravedad, los cuerpos tienen la misma masa, estén aquí o en la luna, pero si nosotros observamos bien esta imagen nos dicen, pero bueno, aquí la masa es de 100 kilogramos, ¿cierto?, pero el peso es de 980 newtons, aquí la masa es de 100 kilogramos, o sea, tiene la misma masa, pero el peso varió, es de 162.2 newtons, o sea, disminuyó una cantidad drástica. ¿Eso por qué sucede? Porque recuerden que acabamos de decir que depende de la atracción gravitatoria que ejerza, ¿cierto?, en este caso la Tierra y en este caso la Luna sobre el cuerpo. ¿Listo? La masa no es lo mismo que el peso.
¿Listo? Entonces es lo que se les estaba explicando. Para la masa, la unidad en el sistema internacional es el kilogramo, pero nosotros, si hemos hecho los ejercicios de cálculo, ¿cierto?, de cálculos farmacéuticos, nos hemos dado cuenta que nosotros utilizamos mucho los múltiplos y los submúltiplos de esta unidad. Nosotros utilizamos los gramos, los miligramos, los microgramos, ¿cierto?, pero no utilizamos mucho la unidad kilogramo, ¿sí?, porque nosotros no vamos a trabajar en las preparaciones magistrales pues con grandes cantidades, tanto como representen los kilogramos. Bueno, continuemos. Entre las propiedades generales entonces está el volumen. Entonces decíamos con respecto al volumen, ¿cierto?, que el volumen es la capacidad o es más bien la cantidad de espacio tridimensional que llega a ocupar un cuerpo, ¿sí? Viene siendo en un contenedor, se entiende generalmente, o sea, como un contenedor de los que nosotros generalmente vemos en las farmacias, se entiende como la capacidad que llegue a tener ese contenedor, ¿sí? Para nosotros empleamos una unidad derivada del metro cúbico, como es los mililitros y los litros, ¿listo? Para nosotros esa unidad es muy importante porque es la que empleamos todo el tiempo, ¿cierto? Y en la cual generalmente nos llegan a presentar las prescripciones médicas. Ok, con respecto a las propiedades generales, otra de ellas es la inercia. La inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo o movimiento, mientras la fuerza sea igual a cero. O la resistencia, que opone la materia a modificar su estado de reposo o movimiento. O sea, eso quiere decir que si uno está en reposo y a mí me quiere mover, yo pongo una resistencia a ese movimiento, ¿sí? Como consecuencia, un cuerpo conserva su estado de reposo o si no hay una fuerza actuando sobre él. ¿Listo? Entre las propiedades específicas, nosotros hablamos de las propiedades organolépticas, entonces hablamos de todas esas propiedades a las cuales tenemos acceso a través de nuestros sentidos. Entonces hablamos del olor, de la textura a través del tacto, de la apariencia a través del color, del color como tal y del sabor. Esas son propiedades que nosotros podemos, digamos, a las cuales podemos tener acceso mediante nuestros sentidos. Entonces, para nosotros eso es muy importante, ¿listo? Porque muchas de las características que nosotros vemos en los medicamentos y si queremos observar si hay algún problema con ellos, uno inicialmente atiende a lo que puede observar, ¿cierto? O lo que puede sentir a través de los sentidos. Entonces, por eso las propiedades organolépticas son muy importantes. Entre las propiedades específicas tenemos la maleabilidad, y esta es la propiedad de convertir materiales duros en láminas sin que el material se rompa. Entonces, la convierten en láminas muy delgadas, ¿cierto? Y entre más maleables sean, más delgaditas las voy a poder hacer las láminas de un metal, obviamente atendiendo a su grado de maleabilidad. Generalmente la maleabilidad, la ductilidad, ¿sí?, son propiedades que uno puede observar mejor en materiales que son, digamos, metálicos, ¿sí? La ductilidad es la propiedad de los materiales para convertirse en hilos, entonces por eso aquí nosotros estamos mostrando el cobre, el oro, que son materiales muy dúctiles, muy maleables, ¿sí? Y cuando hablamos, por ejemplo, de dureza, es la resistencia que tienen los materiales a ser rayados. El material más duro, ¿sí?, recuerden que en la naturaleza es el diamante. La densidad, nosotros ya hemos trabajado densidad en anteriores presentaciones, es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. Están también las propiedades como el punto de ebullición, el punto de fusión, la viscosidad y la solubilidad. Cuando hablamos de punto de ebullición es la temperatura en la cual la presión de vapor del líquido, entonces supongamos que es agua, igual a la presión de vapor del medio que lo rodea, o sea, digamos la presión atmosférica, ¿sí? Cuando las moléculas están
moviéndose tanto por efecto del calor, ¿sí? Que pueden luego liberarse, ¿sí? Porque superan esa presión atmosférica, decimos en ese punto que ha pasado de estado líquido a estado gaseoso, pero lo más importante es que hemos alcanzado el punto de ebullición. Cuando hablamos de punto de fusión, entonces es cuando una sustancia cambia de estado sólido a estado líquido, ¿sí? Y cuando alcanzamos ese punto, esa temperatura a la cual puede lograr este cambio, se denomina punto de fusión. Viscosidad es la resistencia a fluir ante la aplicación de una fuerza. ¿Sí? Ustedes han visto que cuando uno, por ejemplo, va a vertir agua de un lado a otro, uno ve que no es muy viscoso, pero cuando usted va a vertir aceite de un lado a otro, usted ve que es un poco más viscoso en apariencia. Si usted va a trasvasar miel de un lado a otro, obviamente ya es muchísimo más viscoso que el aceite. Entonces ahí ya nosotros podemos notar que efectivamente la viscosidad está relacionada con esa capacidad de fluir que puede llegar a presentar un líquido. La solubilidad es la propiedad o es la capacidad de disolverse en una determinada sustancia, cuando hablamos sobre todo de soluciones. Entonces, como la sal de cocina, que se denomina cloruro de sodio, es, por ejemplo, muy fácil de disolver en agua. ¿Sí? Entonces, es muy, muy soluble y podemos entonces determinar su grado de solubilidad. Hay otras propiedades químicas, como la fermentación. Esta es una propiedad que se da mediante un proceso catabólico, mediante el cual sustancias iniciales se transforman químicamente en, digamos que otra sustancia, mediante algo que se llama la oxidación incompleta. ¿Sí? La oxidación es el término, ¿cierto?, que se asignó a la captura de oxígeno que se lleva a cabo por parte de metales o de elementos. ¿Sí? Entonces, cuando ellos se oxidan es porque adquieren oxígeno. Bueno, recordemos que si estamos hablando de materia, la materia tiene varios estados. Entonces está el estado sólido, ¿cierto?, estado líquido, estado gaseoso y estado plasma. Hay unas características especiales que nos definen el estado sólido. Recuerden que los sólidos tienen una forma y un volumen constante, sus fuerzas de atracción son muy grandes, por eso permanecen así rígidos, pueden tener diversas formas cristalinas, ¿sí? Y las partículas no pueden moverse, ¿cierto? Pero pueden, digamos que, vibrar, ¿cierto?, dentro de ese sólido. En el estado líquido, el volumen es constante, pero las fuerzas de reacción son muchísimo menores que en el estado líquido, ¿sí? Tienen generalmente, a través de ellos uno puede explicar propiedades como la viscosidad y generalmente cuando aumenta la temperatura de un líquido, aumenta la movilidad de las partículas que están contenidas en él. ¿Listo? Con respecto al gas, entonces obviamente no tiene forma fija, ¿sí? Su volumen tampoco es fijo, son fluidos, pero las fuerzas de atracción entre las moléculas o partículas que los componen son muy, muy, muy pequeñas, fácilmente comprensibles, o sea, se pueden comprimir y igual que como se pueden comprimir, también se pueden fácilmente expandir. ¿Listo? Muy bien, el último estado, entonces tenemos el estado plasma. Este estado plasma solamente se encuentra en las estrellas, en el Sol, a altísimas temperaturas donde las partículas están cargadas eléctricamente. Bueno, y finalmente, entonces tenemos acá los cambios de estado. Recuerden que los cambios de estado de sólido, líquido a gaseoso se dan mediante la acción de la temperatura, el aumento o la disminución de la temperatura. Entonces, cuando cambiamos de estado sólido a estado líquido, lo denominamos fusión y es por el aumento de la temperatura. Cuando va de líquido a gaseoso, se denomina evaporación, también por aumento de la temperatura. Se denomina sublimación inversa y es por la disminución de temperatura, ¿sí? Pero cuando va de estado sólido a estado gaseoso es por un aumento de la temperatura, se llama sublimación. Cuando va de estado gaseoso a estado líquido se denomina condensación, disminución de temperatura. Cuando va de estado líquido a estado sólido, ¿sí?, sucede por una disminución de temperatura y se le llama solidificación.
Los invito en el foro a participar completando la siguiente tabla, ¿sí? Teniendo en cuenta el evento, el cambio de estado, el nombre del proceso y